pues conforme al plantel y conforme a los pocos refuerzos que ha habido en este verano incierto, me parece que Tigres tiene la gran obligación de ser campeón del fútbol mexicano de nueva cuenta. Se han ido hacia la petulancia, hacia la arrogancia y hacia la soberbia. Y esos conceptos se tienen que demostrar en el campo. Ya se compararon hasta con el América, ¿no? Pese a que están lejísimos en títulos, pues la verdad es que pues ahí Nahuel Guzmán, en lugar de estar declarando con sus audífonos al estilo Jacobo Zabludovsky, debería de entender de que la obligación de Tigres es ser campeón. ¿Quién huele a campeón? El que quedó líder del torneo anterior y el campeón de la Copa por México, Cruz Azul. El campeón del fútbol mexicano va a ser Cruz Azul de Robert Dante Siboldi. El equipo cementero va a dejar al lado casi 23 años de sequía sin título de liga, luego de lo que hemos visto desde la llegada del técnico uruguayo. Así que yo apunto a Cruz Azul para que por fin levante un título y rompa ese ayuno sin campeonatos de liga. Cruz Azul en primer plano, sin duda alguna, gran proyecto el de Siboldi. Tenía que haber sido campeones del semestre que se detuvo. Lo serán, no porque ganaron la copita, sino porque traen mucho empaque, mucho gran futbolista. Segundo plano, los pichicateros Tigres, que ya saben jugar este tipo de torneos y para llegar a la liguilla y ya de ahí sacar su arsenal con sus grandes jugadores, y ya saben que Tuca suele jugar de forma ratonera. Entonces Tigres le aplauden todo, pero pues Tigres estará. Primero el campeón, Cruz Azul, cerró un gran torneo, hizo una buena pretemporada, por fin, desde mi punto de vista, se romperá la malaria. Creo que en el torneo Guardianes 2020 Cruz Azul se va a llevar el título después de 30 años, y creo que Cruz Azul, por como viene en sentido desde el Clausura 2020, no va a perder esa inercia. Veo un equipo comprometido y va a quedar en la historia el subcampeonísimo de la máquina cementera y se va a alzar con el título. Ojo, azules, ¿eh? Me parece que el Cruz Azul, por lo visto en la pretemporada, se le ve muy sólido. Cruz Azul. Es un año que ha habido muchísimas cosas raras y Cruz Azul seguramente después de muchos años será el campeón del fútbol mexicano. El torneo, para llevarse el torneo, para mí, Cruz Azul América. Me parece que estará entre las Chivas, sí, regresarán a la liguilla y pueden pelear por el título, y el conjunto de Cruz Azul. No por lo que sucedió en la Copa por México, eso es punto y aparte, sino porque me parece que pueden ser dos de los equipos más sólidos del torneo, siempre y cuando haya una buena gestión por parte de sus entrenadores. ¿Quién me gusta para campeón? Yo siento que León, bajo el proyecto de Ignacio Ambriz, ha mantenido un proyecto sólido y podría ser el campeón justo a Cruz Azul, aunque le doy un poquito más de ventaja a la fiera de Ignacio Ambriz, ya que sería justicia para que Nacho se corone dentro de la Liga MX. La máquina cementera de Cruz Azul, el equipo de Robert Dante Siboldi, va a acabar con la sequía. Al final va a terminar en 23 años, va a demostrar que mantiene ese buen nivel que mostró en el final del torneo, o en lo que se pudo jugar del Clausura 2020 en esta Copa por México, y lo va a mantener, va a ser el campeón del fútbol mexicano. La decepción del torneo yo la fijo claramente en el equipo de Pumas. Han destrozado directivamente a este equipo. No tiene forma, es un equipo amorfo en todos los sentidos, desde la capacidad directiva para poder conformar un plantel de una buena manufactura, hasta el trato que ha tenido con los futbolistas. La realidad es que se les ha salido de las manos, son directivos de muy poca monta los que tiene el equipo universitario. ¿Quién huele a decepción? ¿Qué ponerlo? Con nombre y apellido también. Se quejaban recién de los sueldos. ¡Pumas! Uy, qué difícil. Pero para ser decepción tiene que ser un equipo de los grandes, no puede ser un pequeño. Tiene que ser Pumas. Pumas de nueva cuenta pasa por una difícil situación económica, como todos, pero más en Pumas. Y yo no sé si hasta Miguel González Mitchell termine el campeonato de Guardianes 2020. Es Pumas para mí el que se encamina para la decepción de este torneo. La decepción, América, Pumas, el equipo de Toluca, que seguirá siendo una decepción, y por ahí Santos, ¿no? Que se esperaba mucho de Almada y no, de plano no ha dado el siguiente paso después del gran liderato. América, pues qué decir. La decepción para mi Universidad, Pumas, se fueron jugadores relativamente importantes, pero sobre todo los refuerzos que llegaron no me parece que estén a la altura, tiene un plantel bastante limitado, será la decepción del torneo. Toluca, con el Chepo de la Torre no se ve, incluso pronostico que va a haber cambio de técnico a la mitad del campeonato.
y este equipo no ha caminado desde el torneo anterior, es un equipo que se ha avejentado, es un equipo que le hace falta recambio y se han tardado mucho en hacer la renovación de plantilla y para mí va a ser la decepción. Igual guiándonos por lo visto en esta pretemporada, el América tiene que corregir muchísimo marca horrible y cualquier cosa que sea menos de semifinales lo convertirá en la decepción. Fútbol mexicano. Por otro lado, la decepción puede llegar a ser por allá por el norte, algunos de los equipos de Monterrey, de Tigres y Rayados, creo que han tenido muchísimas complicaciones, creo que Rayados podría ser con muy buen grupo de futbolistas, ser la decepción de este torneo. La decepción, Santos. La decepción, los Pumas. Pareciera que no ha habido una buena planeación. Si se llega a dar la salida de alguien como Carlos González sería catastrófico, obviamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los universitarios, pero no pinta bien. Pues los Pumas ni siquiera prometen algo en este torneo, entonces ahí faltaría incluso ponerles la etiqueta de decepción. Las Águilas del América. El América no va a tener un buen torneo, ya no se nota tanta armonía entre Miguel Herrera y sus jugadores, además de que ellos siguen pensando en que hay que reforzar el ataque, ya lo decía Miguel, hay que traer a alguien para suplir a Renato Ibarra, cuando el problema está atrás, está en la defensa. La defensa del América es la que tienen que reforzar para que sea un equipo competitivo. La revelación del campeonato me parece que estará en Tijuana, estará con el equipo de Xolos. Este hombre Guede ha sido un técnico revelación en los últimos tiempos en el fútbol mexicano con Monarcas, ahora con un plantel que me parece lo han redondeado bien con los jugadores que venían de Gallos Blancos, con toda esta operación que se hizo con el equipo de Querétaro, me parece que han fortalecido al equipo de Xolos y que puede ser la revelación y que puede volver a despegar pese al obscurantismo del cual se metió en los últimos tiempos. La revelación, según lo que creo con Guede y con Jonathan Orozco, debe ser el equipo de Xolos, el de la frontera. La revelación del torneo será rojiblanco y obviamente no es Guadalajara, tampoco es Necaxa, será el Atlético de San Luis de Guillermo Vázquez, este experimentado entrenador que ha armado un equipo a conciencia, que ha armado un equipo de manera inteligente. Veo Atlético de San Luis calificando a la liguilla. Dirán, sí, son 12 los que clasifican, pero para mí que puede estar entre el quinto y el sexto lugar y será la gran revelación del torneo. Me gusta mucho el posible proyecto de Pablo Guede. Se quedaron lo mejor de los gallos, más lo que ya tenían. Le va a pesar a los equipos ir a la perrera, porque aunque hoy no va a pesar las localías, yo creo que la única localidad que va a pesar es la del campo sintético. ¿Cuál va a ser la revelación? Para mí el equipo de Xolos de Tijuana, 10 refuerzos, Nahuel Pan, Jonathan Orozco, Clifford, Cardona, Angulo y sobre todo el entrenador. Guede me parece que con un equipo más competitivo que el que tenía, será la revelación o el caballo negro. La revelación, creo que Atlas va a ser uno de los equipos que va a dar mucho de qué hablar de manera positiva, con un plantel sí limitado, pero creo que le va a alcanzar incluso para meterse en la liguilla y para estar dando uno que otro susto. La revelación del torneo, el Pachuca. Me gusta cómo se armaron y le tengo fe al conjunto de Hidalgo. La revelación creo que por ahí el Necaxa, me gusta el Necaxa para que pueda ser un equipo de revelación para ese torneo diferente. Por otro lado, ¿qué decir? Un torneo sin público, un torneo que va a ser frío, sin duda ninguna. La gente en la casa sí, te puedes emocionar si es tu equipo. ¿Quién va a ser la revelación? El Guadalajara. Las Chivas, de las que no se espera mucho, que dicen que Tigres le puso su estate quieto, que Cruz Azul también en la Copa por México. Las Chivas van a ser semifinalistas del torneo, van a estar entre los primeros 4, van a llegar a las rondas finales de la liga y van a tener un muy buen torneo. Ojo, de todas maneras va a ser fracaso, porque un equipo grande tiene que ser campeón siempre, pero el Guadalajara va a ser la revelación del torneo. ¿Quién puede ser la revelación? Alexis Gutiérrez de Cruz Azul. No es un jovencito, no es que no haya debutado, pero puede tener muchos minutos con Robert Dante Siboldi y ser un gran elemento para la máquina. Ojo con este chavo. ¿Y quién podrá ser el caballo negro? Los Tuzos del Pachuca. Ojo con este equipo. ¿Qué esperar de un torneo sin público? Me parece que en los tiempos que estamos viviendo, con todo lo del dramatismo de escuchar, ver lo que sucede con el COVID-19, la realidad es que será muy complejo. Tiene que involucrarse mucho las televisoras que tienen los derechos de transmisión, las 4 grandes televisoras que tienen estos derechos, para
puede ser un espectáculo pero muy televisivo, ¿no? O sea, olvidarnos del match day, olvidarnos del estadio, olvidarnos de todo lo que representa esta sensación de ir a cada uno de los partidos y sí enfocarse a una producción que eso es la responsabilidad de la televisora. Y ahora los jugadores también tendrán que entender que este distractor social que es el fútbol lo tienen que exponenciar en un torneo donde pues van a ser el ejemplo para muchos, para muchos. ¿Qué esperar de un torneo sin público? Que los ratings de televisión aumenten porque será un torneo televisivo. Va a ser atractivo porque escuchamos todo. Me parece que es el momento para que el fútbol, los futbolistas, los entrenadores, los directivos, el fútbol mexicano se reconcilie con lo más valioso que hay, que es el aficionado, que hoy lo va a seguir a través de la televisión y otras plataformas, para cuando llegue el momento de volver a las tribunas de manera escalonada, el seguidor del fútbol mexicano esté ansioso, muera por regresar a las tribunas. Es como algo que tendrá que ser, principalmente los medios de comunicación, un rol protagónico ahora sí, ¿no? Tratar de poner la mejor versión para poder hacer que la gente se emocione, como nosotros decimos en la Octava Sports, para volver a emocionar, y por lo menos lo intentaremos hacer en la radio para todos ustedes. Torneo sin público, evidentemente un torneo diferente, un torneo raro. Creo yo que va a ser un torneo bastante seguido. La televisión cobrará de nuevo audiencias otra vez bastante interesantes y la gente está ansiosa de que regrese la liga. El torneo sin público va a ser difícil porque incluso los propios jugadores han reconocido que les cuesta mucho no sentir ese apoyo de la gente, que se traslade esa buena vibra, esa efervescencia de la tribuna hacia la cancha, y pareciera que las primeras jornadas hasta octubre, que pronostican más o menos que pueda haber ya afición en la tribuna, veremos un torneo raro, un torneo frío, y así lo van a ir reconociendo también los jugadores, como insisto, ya lo han hecho por lo menos en el Guadalajara. ¿Qué esperar de un torneo sin público? Al principio va a ser raro, por supuesto es un ingrediente importantísimo en el fútbol profesional, pero pues nos acostumbraremos, y los futbolistas también, para jugar al máximo aunque no haya gente en las tribunas. Pero ver a otros partidos sin público debe de ser triste, lo hemos vivido como árbitros en algún momento. Veremos un torneo mínimo las primeras 10, 12 fechas sin afición, y cuando puedan abrirse las puertas de los estadios será a un 30%, así que será un torneo muy peculiar, pero que le urge a los directivos, que le urge al mercado ya actualizarlo, ya que arranque, para generar lo que será el Guardianes 2020. Complejo, muy muy complejo, sobre todo ojalá que los equipos y ojalá que las televisoras muestren un poco más de confianza, un poco más de iniciativa para poder incentivar a los aficionados, porque la realidad es que un torneo sin público va a ser muy complicado, va a ser difícil hasta para los propios futbolistas. Vamos a ver qué pasa con ellos. Bueno, lo primero es seguirnos cuidando, es un duro golpe para la industria, pero el torneo está hecho para ser de televisión. Así lo tenemos que entender y así nos deben de vender también ese producto. Pandemia, sin público, los aficionados estarán en sus casas y obviamente esto va a exponenciar la atención en la televisión, en los medios de comunicación, pero perderemos esa frescura, esa pasión, esa afición que siempre está impulsando a sus equipos favoritos. Bueno, pues ahora será un tema histórico y atípico para el fútbol mexicano. ¿Qué será la figura? Me parece que saldrá de Tigres. Y creo que volverá a ser André Pierre Gignac, el hombre a seguir en esta temporada. La figura del torneo creo que debe de ser Leo Fernández. Lo hizo el torneo anterior con Toluca, debe de hacerlo con Tigres. Tiene más punch para sobresalir. Y si algo no pasa, y si no se va a Europa, para mí, Jonathan Cabecita Rodríguez de Cruz Azul será la figura del torneo Guardianes 2020 y levantará el trofeo de Cruz Azul. ¿Ya vieron que soñar no cuesta mucho? La figura del torneo para mí es el Cabecita Rodríguez. Ojalá que no se vaya a Europa, porque justamente va junto con pegado, va ligado, para que Cruz Azul
sea máximo candidato 1 al título, el Cabecita Rodríguez hay que dar que para mí va a ser su semestre, va a ser su torneo del uruguayo. Jonathan Rodríguez de Cruz Azul ha hecho una gran pretemporada, hizo un gran torneo el anterior y me parece que va a ser la gran figura. Por ahí Leo Fernández me parece que puede ser también la figura. Yo lo han reconocido. La figura, el que va a ser campeón de goleo. Apúntele rojiblancos porque JJ Macías en su torneo de despedida va a ser el campeón de goleo en este Apertura 2020 o en este Guardianes 2020. Así es de que... Por la figura, creo que André Pierre Guignac se podrá llevar nuevamente este torneo. JJ Macías, el goleador del Guadalajara, siempre y cuando, obviamente, las lesiones lo permitan, va a dar mucho de qué hablar. Figura veo a José Juan Macías, si es que se queda obviamente con las Chivas, podría ser la figura y el campeón de goleo, compitiendo muy de cerca con Jonathan el Cabecita Rodríguez. No tengo la más remota duda, va a ser Jonathan Cabecita Rodríguez, quien seguramente después podrá pensar en emigrar al fútbol de Europa, pero el delantero de la máquina va a ser la figura en este torneo que está por arrancar. ¿Y quién va a ser la figura de este campeonato? Por lo visto en la pretemporada me quedo con Jonathan Rodríguez. El uruguayo está en una forma física espectacular y con eso y su calidad le va a alcanzar para ser la gran figura de este torneo Guardianes 2020. Saludos.